Y en este momento, en estas horas de la tarde, nos acompaña Andrés Ríos López. Él es periodista y comunicador social de la Universidad Javeriana. Además, en su carrera profesional, entre otros cargos, fue editor nacional de futbolred.com, uno de los portales web principales de Colombia, productor general de Soho. Además, ha escrito diversos temas de crónicas en Revista Semana, en Fútbol Total, en El Colombiano, y actualmente es columnista de Publimetro y conduce el programa La Tertulia Verdolaga, programa web sobre Atlético Nacional. Andrés, buenas tardes y qué gusto acompañarlos. Y usted está desde Medellín. Buenas tardes, ¿cómo va todo? Un saludo para usted, Diego, para Alejandro, para Mateo y para todos los que nos están escuchando en este momento en la radio de la Sergio Arboleda. Y un saludo también para toda la comunidad de la Sergio. Sí, aquí estoy en Medellín en una tarde bastante lluviosa y con mucha envidia por ustedes de no estar allá en la Feria Internacional del Libro, que después de 2 años da gusto ir. Bueno, Andrés, pues aquí no importa, lo importante es que estemos aquí unidos, así sea la distancia, pero lo importante es poder pasarla bien en este espacio. Y bueno, cuéntenos un poco, Andrés, bueno, ya hablé un poco acerca de usted, de su perfil, pero además cuéntenos un poco de usted, qué es lo que más le gusta, por qué le llamó la atención el tema del periodismo deportivo. Pues mire, ante todo, pues a uno el deporte y el fútbol le entra por herencia familiar y por pasión. A mí a través de mi familia me entró obviamente lo que es el gusto por el fútbol y en mi juventud y adolescencia lo jugué y traté de jugarlo en alta competencia y mi vida era el fútbol totalmente y desde que estaba por graduarme del colegio empecé a dirigir las categorías inferiores del colegio donde estudiaba y siempre trataba de buscar cursos de técnico y lamentablemente en Colombia eso ha mejorado. No había cursos de técnico ni desde la Federación Colombiana, menos aún de la DIMAYOR, y le tocaba a uno mirar hacia el exterior, y el exterior pues todo giraba en torno al euro y al dólar, o sea que era muy inalcanzable. Traté de buscar cursos virtuales, por ejemplo, uno con la Federación Peruana de Fútbol, estaba el curso de técnico de la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino, pero en sí yo he hecho periodismo de todo tipo, me he inclinado más hacia el fútbol, he hecho de ciclismo, pero ustedes ahorita hablan de la relación cultura-fútbol y en sí es algo que va de la mano, es que el deporte es el que nutre la cultura. Uno no puede concebir su figura como ser humano cultural sin tener en cuenta el deporte. Yo a veces me pregunto cómo hace la gente cuando dice desde cierto ego, es que a mí el deporte no me interesa, pues cuando es algo que es absolutamente formador de nuestra existencia, de cultivar el cuerpo, cultivar la mente y apasionarse con algo. Uno debe tener en la vida pasiones. Yo desconfío mucho de la gente que no tiene pasiones. Bueno, Andrés, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hablas con Mateo. Ya que tocabas el tema de la ausencia, digamos, la falta, digamos, de oportunidades para estudiar dirección técnica acá en Colombia, pues aprovechar que estudiamos en la Sergio y promocionar el técnico que tiene la universidad sobre dirección técnica. Yo quería preguntarte, ya que dices que tu pasión siempre ha sido el fútbol y has digamos, podido vivir cómo ha sido este proceso de formación en el fútbol, digamos, al estudiar, porque me imagino que has estudiado y conoces cómo funciona el deporte acá en Colombia, cambia un poquito tu percepción, a ver si de pronto me hago entender mejor. Yo pues nunca, siempre he sido apasionado por el fútbol. Nunca tuve la oportunidad, pues digamos, como de probarme porque no soy muy bueno jugando, pero siempre fui un romántico, un enamorado del deporte. Pero empecé a estudiar gestión deportiva y me cambió un poco la visión. A veces las cosas no son tan lindas como parecen. No sé si de pronto me hago entender y si de pronto también estás de acuerdo conmigo. Sí, totalmente, porque pues hay diferentes visiones y uno se estrella. Por ejemplo, desde el ámbito tuyo de la gestión deportiva y del mundo también de lo que es el fútbol como negocio, como empresa, como lo que se vive, desde que el jugador trata de surgir, que le consiguen el manager, que llegan los empresarios, que se vive lo de la escuela, lo del club, es una visión. La otra visión, que es mucho más romántica y que hay veces huele mejor, pero está también en vía de extinción, es la del barrio, la de la cancha del barrio que saca jugadores. Estamos en una época de nuestro fútbol donde el jugador se está evitando por el mismo trasegar social gestarse en la cancha del barrio o en la calle del barrio, que es lo que ocurrió con las generaciones de los 90. Cuando hablo de los 90 es toda la generación del Pibe, Rincón, René. Quedan muy pocos jugadores hoy en los equipos de fútbol todavía que salió del barrio
y de la cancha del barrio y tiene esa mística. ¿Qué da la mística del barrio? En los jugadores lo primero que da es un sentido de supervivencia absoluto, porque usted en el barrio, el jugador sobrevive, pero el jugador comparte el salchichón con gaseosa con su compañero, comparten las buenas y las malas, eso genera una hermandad y una solidaridad que les da un sentido de supervivencia en la cancha mucho más amplio. Y fuera de eso también la picardía y la mística del tratar de solucionar las cosas como se solucionan en la calle, para bien o para mal. La escuela, que hoy los jugadores llegan a una escuela, la escuela de X, de Y o Z, para hacer el tránsito a los equipos a través de las ligas, castra un poco eso. Entonces hoy, por ejemplo, por eso vemos jugadores que les falta un poco más de calle. Esa es la otra mística del lado de la otra visión del fútbol como tal, la del formador, la del que está con 3 o 4 balones rotos en la cancha de arenilla todavía en los barrios populares de nuestras ciudades, tratando de sacar adelante a algún jugador de fútbol como tal. Pero que se estrella uno, se estrella. ¿Por qué? Porque en el fondo estamos en un país del tercer mundo, en un país donde tenemos una Federación Colombiana de Fútbol que tiene muchos lunares, donde tenemos una DIMAYOR que es absolutamente un desastre, y donde nuestro fútbol, en vez de estar pagando para que surcan jugadores, para que potenciemos el fútbol femenino, para que las escuelas tengan mejores condiciones, para que los jugadores no vayan con los guayos rotos y no aguanten hambre y tengan para un refrigerio desde las ligas, que hay muchas organizadas que las tienen, están invirtiendo en pagar abogados para que salgan de los problemas de reventa de boletería, llegan los contratos y no se ve el progreso del fútbol en los campos como tal. Entonces ahí también veo yo que se puede estrellar uno muy fácil con nuestro fútbol. Hola Andrés, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Ríos, un poco de la mano con lo que estabas hablando. ¿Somos primos o qué, Alejandro? Sí, ¿Primo lejano? es más, mi hermano también se llama Andrés, entonces cuando leí el nombre, dije, uy, bueno, ahí vamos a tener química. Entonces, bueno, retomando el tema, se me viene a la cabeza algo que dijo Ricardo Gareca en un programa argentino hace poquito, y es que el jugador sudamericano, por querer imitar ese estilo europeo, está perdiendo capacidad. Quería preguntarte si tú sientes que eso va de la mano con lo que acabas de decir, sí, de eso de que el jugador ya no sale del barrio, de que el jugador ya no tiene como esa necesidad de supervivencia, que es un adjetivo que pues yo no había tenido en cuenta, pero siento que encaja muy bien con la percepción de lo que es jugar fútbol en la calle, ¿no? Quería saber si este tema de que ya cada vez hay menos jugadores sudamericanos con gambeta, potencia, encaradores, algo así como Luis Díaz, tiene que ver con este problema que tú nos acabas de decir y cómo lo relacionas. Tiene toda la razón Ricardo Gareca, y se lo escuché también a Francisco Pacho Maturana por acá. No ganamos los suramericanos un mundial desde el 2002, Japón y Corea con Brasil, con la banda de Ronaldinho, Ronaldo, etcétera. Desde eso los europeos nos la tienen adentro absolutamente, valga el término, y nos la tienen también adentro del Mundial de Clubes. No les vemos una. Aquí en Sudamérica, las Copas Libertadores y la Copa Sudamericana casi que ya está escriturada, salvo accidentes de una explosión de talento como lo que ocurrió con Nacional en 2016 o lo que ocurrió con Santa Fe en la Sudamericana. Eso está escriturado para argentinos y brasileños en esta zona del continente. Lo que pasa es que los europeos la hicieron bien. Si usted ve cómo jugaba la Alemania de Italia 90 o cómo jugaba la Italia campeona de España 82, y usted ve cómo juegan hoy en día en esas ligas y cómo juegan hoy en día en esas selecciones, ve que lo que ellos hicieron fue, sí, modernizaron el fútbol, ok, pero se dieron cuenta que necesitaban de la picardía, el talento, la sagacidad, la gambeta, el uno contra uno, que es la esencia del fútbol, que no nos podemos olvidar de eso, porque somos felices poniéndole 4-1, 4-1, 4-3-3, pero en el fondo la esencia del fútbol es 1 versus 1, como jugaba uno contra un compañero en la cancha del barrio, por decirlo de alguna forma. Y dijeron, traigamos suramericanos, y empezaron a nutrirse de los suramericanos. Y nosotros, como todo lo queremos copiar y siempre por debajeamos lo nuestro, decidimos que el fútbol suramericano tenía que copiar todo lo europeo, les entregamos nuestra materia prima y decidimos jugar a la europea. Entonces, si usted se da cuenta, todos acá quieren ser Bielsa, todos acá quieren ser Guardiola, que me encanta el fútbol de Guardiola, respeto a Bielsa, no estoy diciendo que sean malos, pero tenemos en el ADN nuestro, y hay gente que todavía dice hoy en día en el fútbol moderno que eso para qué el ADN, que eso no existe, que el ADN es jugar a la modernidad. No se pueden olvidar las raíces. Es decir, Brasil no puede jugar como Italia, Argentina no puede jugar como Alemania y Colombia. Bueno, Francia juega un fútbol muy sudamericano siempre. La Francia del 82 y el 86 era un despliegue de toque absoluto con Giroud, Platini, Rocheteau, Bassi, etc. Pero tenemos que jugar a lo que es lo nuestro, sí, copiándolo del fútbol europeo, obvio, la modernidad, el fútbol total, la intensidad, la parte física, la buena alimentación, el buen descanso.
pero se nos olvidó lo nuestro y aquí no tenemos esa materia prima para jugar así. Por eso entonces, usted hoy en día que preferimos un jugador de un 85, fibra 2B, a tener un peticito de unos 66 que esté lleno de talento. Y así casi nos pasa con esa selección de Eduardo Lara, cuando casi tira para un lado a Juan Fernando Quintero porque no era alto como eran los jugadores que él quería. Entonces es esa pregunta, ¿queremos ser los Bielsas? ¿Queremos ser los Guardiola? Sí, los Jürgen Klopp, súper chévere, bacano. La escuela alemana ahora de fútbol, que es una maravilla, pero tampoco nos podemos olvidar de las escuelas maturanistas, de Peckerman, de lo que nos ha dado gloria en este país, y eso es lo que estamos olvidando. Bueno, Andrés, usted ahorita estaba mencionando pues a varios referentes como Maturana, como también el caso de Peckerman, pero quiero preguntarle en especial por Reinaldo Rueda. Reinaldo Rueda hace poco estuvo en la selección Colombia, no logró el objetivo de clasificar al Mundial de Qatar 2022, llega en medio de un momento duro del equipo porque sale Carlos Queiroz después del famoso 6-1 allá en territorio ecuatoriano, pero quería preguntarle, ¿usted qué cree en qué falló Reinaldo Rueda en el momento de dirigir esta selección? Y también en qué falló la directiva, porque también la directiva tiene una responsabilidad grande en este momento. La directiva totalmente, pero los principales responsables de esto son los jugadores. Los jugadores son los que la tienen que meter debajo del arco y este equipo duró sin hacer goles 7 partidos. Y con un gol que hubieran hecho en este momento estaríamos pensando en repechaje. Y el que se comió Andrade en Bolivia, los que se comió Juan Zapata, los que se comió Sutanejo, Perencejo, póngale el nombre que usted quiera, Diego. Ellos fueron los que se tragaron los goles. Pero ¿quién los alineó? Obviamente los alineó Reinaldo Rueda. ¿Quién contrató a Reinaldo Rueda? Los directivos. Entonces esto es una cadena de responsabilidades, pero los principales responsables son los jugadores. Los jugadores con el manto de duda que usted mencionó ahorita, el 6-1 contra Ecuador, la goleada que nos metió Uruguay, ahí solo hay dudas que nunca se van a resolver porque en el fútbol quedan esos enigmas por siempre. Reinaldo aceptó el reto de recibir un grupo reventado, que había reventado ya un técnico que era Carlos Queiroz. Él sabía que aquí se tenía y él al principio empezó bien, apretando clavijas. Primero consultó a los capitanes y chao James, porque eso fue una decisión con los capitanes. Cuando hablo de los capitanes, hablo de Ospina, Cuadrado, sobre todo, y Falcao. Y hizo una buena Copa América. Colombia en la Copa América jugó bien. Colombia en la Copa América quedó de tercera. Colombia en la Copa América uno decía, bueno, ¿y con qué? Este man está encontrando su grupo y lo va a encontrar. El problema es que nunca lo encontró, porque volvió otra vez al mismo grupo que venía manejando la misma base de Queiroz, que venía en la eliminatoria así, no se la jugó por jugadores nuevos, desechó otros que venían bien, ejemplo Cucho Hernández, para mi gusto, se quedó con los mismos, recicló unos muy de la entraña de él, y así son los técnicos, para ser técnico hay que ser terco, recicló a Chará, por ejemplo, que hacía Chará en la selección, no pasó mayor cosa, se la jugó totalmente con Cuellar como su Garré, ya poniéndolo en términos de Bilardo con Garré en el 86, Borja, y dele con Borja, y la hora que todavía Borja está tratando de hacer un gol con la camiseta de la Selección Colombia. Entonces se ahogó solo, nunca encontró el equipo, se ahogó en su terquedad, el equipo tampoco le ayudó, es muy diciente la rueda de prensa cuando Falcao, que es un señor, dice, el entrenador nos dijo que hiciéramos esto, cuando ellos siempre se refieren a un técnico como el profetal, en ese equipo quedó absolutamente establecido todo tipo de rupturas, nunca se encontraron, no les dolía, no les dolió, no le importamos nosotros como hinchada, y más cuando los directivos salen a decir que ellos son los dueños del fútbol. ¿Qué nos queda a nosotros? Siempre somos como hinchas los idiotas útiles, los que metemos el alma, la pasión, pagamos la boleta, nos ponemos tristes, nos tenemos felices, pero la plata se la llevan ellos, la gloria se la llevan ellos, en la derrota se esconden. Nosotros somos los que como hinchas no vamos a ir a Qatar y le daremos fuerza a otras elecciones. Andrés, yo tengo dos preguntas. Primero, ¿a usted qué le gustaría ver de ahora en adelante? Ya se sabe que Reinaldo Rueda hace pocas semanas se oficializó lo que tanto se esperaba. Personalmente creo que se demoraron mucho, que fue pues la salida de Reinaldo. Y le pregunto a usted qué le gustaría ver. Por ejemplo, yo digo, falta proceso en divisiones inferiores. Quiero que llegue un técnico que no solo se haga cargo de la mayores, sino de ese proceso de la sub-17. Usted ahora nombraba a Eduardo Lara y esa generación. Yo me acuerdo, yo personalmente disfruté primero mundiales de categorías inferiores y vi que llegamos lejos. Recuerdo un cuarto puesto en una selección que tenía a Cuellar, a Cardona. La de Reinaldo Rueda quedó tercera en el mundo. Sí, señor. ¿Y qué cree usted que deberíamos hacer nosotros los hinchas para hacernos sentir? Porque usted también tiene razón. Descaradamente Yesurum, creo que fue en 6 AM de Caracol Radio,
dijo, es que nosotros somos los verdaderos dueños del fútbol, cuando no es así. Ponía yo un ejemplo en el programa, ponía yo de ejemplo lo que pasó con la Superliga. Los hinchas en Inglaterra en 2 días, un día, desmontaron toda esa idea. Entonces, pues, volviendo a mis preguntas son, ¿qué le gustaría ver a usted de ahora en adelante en la selección Colombia y en el fútbol colombiano? ¿Y qué cree que deberíamos hacer nosotros los hinchas para que eso cambie? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es que se vayan estos directivos. Eso es lo primero. No más Álvaro González Alzate, no más Yesurum, no más ese comité de viejos barrigones toma whisky dinosaurios que nos tienen hartos. Álvaro González Alzate, desde que yo soy mayor que ustedes, muchachos, y desde que yo tengo uso de razón, ese viejo está ahí. Un señor que cree que el balón es cuadrado, que es triangular. No más esos señores ahí, no más, no más, no más. Hay que traer también gente del fútbol. Hay que traer ejecutivos top, hay que traer juventud, hay que traer a Iván Ramiro, hay que traer gente top. Es más, ¿cómo serán de tóxicos estos directivos que miren lo que convirtieron a Mario Alberto Yepes? Yo les hago una pregunta a ustedes, es, ¿Yepes qué? Un tipo capitán, un capo de capos y diluido completamente en la burocracia de la federación. Campeón de América. Total, pues, y ídolo de Milan, Nantes, Paris Saint-Germain, lo que usted quiera. Y hoy me pregunto yo qué hace en la federación, pues, y su trabajo también es un fracaso. Entonces, primero, chao estos directivos. Pero estoy aquí yo de romántico, Mateo, Diego y Alejandro, porque pues, yo aquí estoy como diciéndole a ustedes películas de ciencia ficción, porque eso no va a pasar. Es pura utopía, ellos no se van a ir, están ratificados. Y cuando ellos dicen que son los dueños del fútbol, sabe que, Mateo, es que tienen razón. El problema es que al menos disimulen, para no decirlo, en un medio de comunicación no sean tan soberbios. Al menos traten de seducirnos un poquito a los hinchas. ¿Yo qué quiero? Lo mismo que acaba de decir usted. Es que lo más sensato, un proyecto a largo plazo estructurado desde las divisiones inferiores, que cobije todo lo que es el fútbol dentro de la federación, desde el fútbol playa, fútbol salón, fútbol femenino y el fútbol formativo en todas las categorías y que trabajen de la mano. En la época de Maturana eso sucedía, taque, taque, taque. En la época de Peckerman trató de suceder. En la federación, en la Asociación del Fútbol Argentino está sucediendo. Y ponen históricos a que manejen esos equipos. Entonces, por eso allá está Placente, en el otro equipo lo dirige Pablo Aimar, etcétera, etcétera, y todos trabajan de la mano. ¿Cómo? Macherano también con Argentina. Está Macherano, ahorita cogió creo que la sub-15, si no estoy mal, sí. Y todos hablan el mismo lenguaje, y todos tienen el ADN, y todos están metiendo mística, y todos estamos en lo mismo. Dígame qué mística va a meter Arturo Reyes. Decir que no quiere traer a un jugador de Inglaterra porque no se sabe el himno de Colombia. Cuando debutan, entonces ya con la selección de Estados Unidos, con Héctor se pierde todo ese material importante para Colombia. Entonces, obvio el proyecto. Y desde nosotros los hinchas, seguir quejándonos en redes, seguir quejándonos aquí en programas como este, donde ustedes amablemente me invitan, seguir escribiendo columnas, siempre estar atento a estos señores que literalmente nos están robando el fútbol, nuestro fútbol, seguir atento a ese circo horrible que es la DIMAYOR y nuestro torneo que es una recocha, y darnos cuenta que nuestro fútbol no va absolutamente nada bien. Ok, Andrés, bueno, de esa respuesta voy a tratar de rescatar un par de puntos para seguir dando como las preguntas, pero sí nos pone a pensar mucho el hecho de que tal vez lo que ellos dicen es cierto, ¿no? Como nosotros nos sentimos dueños de eso que nos pertenece, por lo que usted dijo al principio, herencia familiar, tradición, cultura, pero es de ellos porque no lo robaron. Y yo creo que me quedo con eso que usted acaba de decir, o sea, nos están robando el fútbol y pues va más allá del dinero, ¿no? Porque a la larga hay mil y un maneras de hacer dinero y lo hemos visto en Europa como los equipos chicos se convierten en equipos grandes solo con dinero, pero bueno, es una reflexión que espero pues cale en estas nuevas generaciones, por lo menos de periodistas como nosotros que queremos dedicarnos a este tema y todas las personas que nos escuchan. Alejandro, qué pena lo interrumpo con una cosa, es que ellos dicen que son los dueños del fútbol. Sí, tendrán razón porque son los dueños del negocio, de los derechos y de los patrocinadores y todo eso que hacen. Si son tan dueños de fútbol, deberían entonces de quitar primero la palabra Colombia en el escudo de la Federación Colombiana, ¿no? Porque mal que bien están representando un pueblo. Y es que juegan es con nuestra pasión, ¿no? Nosotros somos los dueños de la pasión y eso es invaluable. Total, o sea, para mí el tema del cajón que le hacen a Queiroz, pues cajón entre comillas, que es lo que se está manejando ahorita pues en la información, para mí eso es robarnos la ilusión, es decir, como usted lo decía, con esos puntos estaríamos de sobra por lo menos jugando el repechaje y la verdad sacrificar procesos, sacrificar entrenadores, sacrificar tiempo, que es lo que siempre dice en el día a día que no vuelve, no solo en el fútbol sino en la vida, pues
pues es muy decepcionante. Yo quisiera hacerle una pregunta. Nosotros hemos visto cómo con el paso de los años desde Atlético Nacional, el fútbol colombiano se ha vuelto cero competitivo a nivel sudamericano. Quisiera preguntarle usted cómo ve este año la Libertadores, cómo ve este año la Sudamericana, y si estos destellos de calidad, de sacudida que están teniendo los equipos colombianos, usted lo ve como un proyecto que se logre consolidar, no solo para volver a ese nivel que nosotros mostrábamos como fútbol colombiano, sino de cara a la selección. ¿Usted lo ve con con un panorama alentador, o más bien siente que es un tema pasajero? No lo veo alentador. Creo que los equipos colombianos no van a superar, si superan la primera fase de estas competencias en la que están, la fase de grupos, mi Dios es muy grande y va a ser el fútbol muy generoso con ellos. ¿Por qué? Porque sí se necesita billetera para competir hoy en Sudamérica. Nóminas supremamente estructuradas y grandes, presupuestos enormes de equipos brasileños e incluso argentinos, pero también procesos serios como el de River. El de River es un proceso serio. Ahorita que, por ejemplo, Alejandro hablaba de su Boca y que veía que había perdido la jerarquía, a mí me cuesta creer lo de Boca en el sentido de está Riquelme ahí, tienen históricos ahí manejando el asunto y no encuentran el camino. Creo que a nivel de contrataciones no le pegan al asunto, no le han pegado a nivel de técnicos y por eso los proyectos se le diluyen. Pero en Colombia, volviendo a su pregunta que hice ese paréntesis con Boca, el asunto es de una nómina del Tolima, es muy difícil que le pueda competir a los equipos brasileños, que le pueda competir a los argentinos, y ojo, al proceso ecuatoriano. Lo mencionó creo que Diego ahorita o Alejandro con lo que ocurre con Independiente del Valle, pero es que no solo es Independiente del Valle, es que Ecuador decidió apostarle el todo por el todo a modernizar su fútbol y a meterle con clubes que ya tienen su propio estadio, que manejan procesos, son campeones mundiales sub-20. Es una cosa impresionante lo de Ecuador. Nos llevan en este momento, ya nos están cogiendo años de ventaja a los colombianos, porque esa federación sí ha evolucionado en ese sentido. La verdad no soy optimista, porque no hay con qué competir, no veo que el Cali pueda meterse ahí, salvo que como ya está iluminado en liga se dedique totalmente a Copa, pero no le veo fútbol para hacerlo. No veo que el Tolima tenga, que se supone el mejor equipo del fútbol colombiano en los últimos años, y en Copa Suramericana menos aún por el lado del Medellín y etcétera. Entonces se necesita billetera, se necesita consolidar procesos y se necesita organización, y a nosotros nos falta billetera, salvo procesos serios como lo del Tolima los hay, y organización no tenemos porque somos un desorden de fútbol en este momento. Lo de Nacional, por ejemplo, la estructura de la ganada del título en Copa Libertadores del 2016 empezó a estructurar en el 2010, con una inversión de más o menos de $10 millones que estableció la organización Ardila Lure cuando llegó el Sachi Escobar y le trajo una cantidad de jugadores, y ahí llegó Enrique, llegó Mejía, llegó Murillo, y todo ese aspecto. Luego llega Osorio, estructura también el proyecto y le da más solidez, y ya lo toma Rueda, que respeta todas las cosas de Osorio, le mete su tinte, la nómina era muy sólida, saben contratar a un 9 porque estaba la plaza ajena y traen a Borja para la fase final del torneo y acierta el proceso. Pero eso sí, una Copa Libertadores no se gana de la noche a la mañana, esos son procesos muy, muy largos, ni la gana cualquiera, ni es fácil. Pregúnteselo al América, que ha perdido 4, al Cali, que ha perdido 2. Bueno, Andrés, si nos permite, antes de continuar esta entrevista, pues vamos a tener que ir a una pausa comercial y ya regresamos con más en Fútbol Entre Parceros. Entonces, Andrés, ahí pues ustedes sigan conectados con nosotros, y también a los oyentes los invitamos a que sigan conectados en la Sergio Radio y los podcasts de Sergio. Pausa y ya regresamos con más en Fútbol Entre Parceros. La Sergio Radio se toma la Feria del Libro. Del 19 al 2 de mayo, nuestra programación se traslada a Corferias para vivir de cerca esta fiesta literaria. Música, invitados, cultura, libros y lo mejor de nuestros contenidos estarán en directo desde la Filbo 2022. Te invitamos a que nos acompañes en nuestro puesto de transmisión para que vivas de cerca esta gran experiencia. Escucha los podcasts de la Sergio. Y participa con nosotros con el tema que tú prefieras. Música y cultura, actualidad, deportes, tecnología y gamers, historias sonoras, economía y emprendimiento, opinión. Para más información, acércate a nuestro Centro de Experiencia Audiovisual de la Universidad Sergio Arboleda y te brindaremos la mejor ayuda para realizar tu podcast. Baby, I know you ain't scared of
Hola, hola. La comunicación se ha reinventado y hoy es en gran parte digital. El mundo globalizado necesita profesionales competentes en las nuevas tendencias internacionales. En la Sergio, formamos profesionales integrales, expertos en la producción de mensajes y contenidos para todos los medios, y en la planeación y ejecución de comunicación organizacional y empresarial. Estudia Comunicación Social y Periodismo en la Universidad Sergio Arboleda, Colombia y España, donde tú sí cuentas. Ricardo, hola, quiero hacerte una invitación. Hola, oye, cuéntame, ¿de qué se trata? Vamos a pasar un buen rato compartiendo con el combo en un desfile de modas alusivo a los años 90 y lo mejor, en una hermosa causa social. Suena muy bien. ¿Dónde es? ¿Cuándo? Sabía que te iba a interesar. Es el 3 de junio en el Centro Comercial San Martín y lo organiza nuestra universidad. Te hablo de Huellas. ¡Wow! Ese evento es genial. Entonces nos vemos el 3 de junio y vamos a vivir los años 90. Sí, ya sabes, 3 de junio. Chao. La matemática tiene influencia en casi todos los campos de la humanidad. Por eso el matemático de la Sergio se desempeña en lo académico y la matemática aplicada. También pueden desarrollar desde pequeños sus habilidades científicas a través del programa de Talentos Matemáticos y Robótica. Estudia matemáticas en la Universidad Sergio Arboleda, Colombia y España, donde tú sí cuentas. En la Sergio creemos que el mundo necesita menos indiferencia y más personas dispuestas a ayudar. Menos quejas y más propuestas. Menos luchadores virtuales y más emprendedores. El mundo necesita que se compartan más ideas que memes y que en lugar de dar me gusta, haya más gente haciendo lo que le gusta. Tu reto es el mundo. Cuenta con la Sergio. Universidad Sergio Arboleda, Colombia y España, donde tú sí cuentas. Esta es la Sergio Radio, emisora de la Universidad Sergio Arboleda, www.usergioarboleda.edu.co/emisora. La Sergio Radio. Gracias por continuar con nosotros aquí en la Sergio Radio y en los podcasts de la Sergio. Saludamos a los que se sintonicen a esta hora. En este momento seguimos con nuestra entrevista hacia Andrés Ríos. Y bueno, Andrés, pasando a temas literarios, así temas de literatura y eso, pues aquí estaba viendo que usted escribió junto a su padre Juan Guillermo Ríos un libro que se llama Memorias con paz, amor y buen genio. Este libro pues lo hizo con su padre, en donde en este libro pues más que todo su padre ahí relata episodios que pasaron en su vida, como por ejemplo la toma del Palacio de Justicia, el gobierno de Turbay, entre otros, y más que su padre Andrés pues es de la ciudad de Medellín. Cuénteme, ¿cómo fue esa experiencia escribiendo este libro? Y también háblenos un poco acerca de esta obra. Pues Diego, pues mi papá se llama Juan Guillermo Ríos y fue un periodista de la década de los 80 y parte de los 90 muy exitoso. Él tuvo un noticiero que se llamó el Noticiero de las 7, que batió un récord de rating impresionante en Colombia, y él se volvió una especie de rockstar de la presentación de noticias como director también, y se volvió el periodista más influyente de la época. Obviamente esta historia va acompañada que mi papá sí nació aquí en un barrio popular de Medellín, viene de una cuna absolutamente humilde, de pobreza, y llegar al curubito del estrellato pues en el país a nivel de periodismo es parte de su historia, de también levantarse, caerse, lograr el estrellato, tener lecciones de humildad, vivir lo que es la soberbia. Luego sufrió un cáncer muy fuerte que casi lo mata, y es una historia en sí, el libro, una historia de superación y de periodismo como tal. Y entre otras cosas, mi papá es profesor y trabaja también en la Universidad Sergio Arboleda, a quien le debemos mucha gratitud. Y pues no, todo libro es difícil. Este es un libro que yo escribí en su totalidad y en la voz de mi papá, lo que se llama un testimonial en primera persona. Coger el tono de mi padre, enfrentarme a la figura de mi padre como tal y hacer simplemente también un recorrido de una historia de un ser humano que vivió lo que anteriormente comenté, con un hilo conductor que es los hechos más importantes de la historia de Colombia durante esas 2 décadas como tal. Andrés,
Ya que estamos hablando de literatura, yo quisiera preguntarle fútbol y los libros. ¿Tiene usted algún referente? Iba a preguntarle realmente cómo llegaba, digamos, esa relación a juntarse, pues, digamos, en su vida personal, pero pues me imagino que tiene mucho que ver con su padre. Además de su padre, ¿qué otro referente tiene usted en el mundo de la literatura y el periodismo? Pues mire, a nivel de la literatura y el periodismo, ¿hablo de fútbol como tal o en general? Supongo que el hilo es el fútbol. Sí, pues si quiere uno y uno que tenga que ver con el fútbol y uno en general. No, pues de mis libros preferidos a nivel de literatura como tal, a mí un libro que se llama La canción del verdugo de Norman Mailer me parece una de las crónicas más bellas que se han escrito sobre un condenado a muerte. Solo hay un libro en la vida que me ha hecho llorar y es El olvido que seremos de Héctor Abad Faciolince. De Gabriel García Márquez, mi preferido es Amor en los tiempos del cólera, me parece una cosa espectacular. Y obviamente ya de lo que es literatura y fútbol, soy muy amigo de las biografías de los grandes directores técnicos y de los jugadores. Lamentablemente a veces en Colombia no se consiguen tan fácil y son mudadas de la literatura inglesa como tal o francesa. Los españoles también lo hacen mucho. Pero yo como consejo que les puedo dar y que me puse aquí juicioso como hacer una lista para todos los que nos están escuchando y para ustedes, el libro que todo aficionado al fútbol debe leer en lengua hispana, como su Vademecum, como su Biblia, como su Torá, como lo que ustedes quieran llamarle, es Fútbol a Sol y Sombra de Eduardo Galeano. ¿Por qué? Porque es un recorrido por los momentos más bellos de nuestro fútbol, en una línea temporal también de los momentos más difíciles a nivel social de América Latina y cómo los enlaza él con historias de fútbol. Y en una literatura absolutamente desmenuzada. Y ahí aprovecho para hacerles la siguiente reflexión a ustedes, que ya son el presente y futuro del periodismo, y es que yo noto que el fútbol hoy en día, sí estamos en el fútbol moderno y sacamos pecho con el fútbol moderno, pero yo sigo viendo que el fútbol tiene 2 arcos, juegan 11 contra 11 y hay un balón que no ha cambiado en 100 años de tamaño y esas dimensiones tampoco han cambiado. Como periodista del fútbol, yo tengo una premisa y es que yo me debo a mi audiencia. En sí, el periodista se debe a su audiencia, no se debe a sí mismo. Y noto que hay una vertiente de tratar de sobreanalizar el fútbol y convertirlo en un tema ya muy científico, con una cantidad de terminologías que válidas, sí, existen como tal. Todavía no podemos hablar de la WM como el fútbol del catenaccio de los años 30, 40. Pero lo que tienen que pensar cuando hablen de fútbol es si la gente los está entendiendo o usted está dando a entender que usted sabe mucho. Yo me iría por la vertiente en que necesito explicarle el fútbol que hoy día se juega a la gente en un acto pedagógico y lleno de humildad y no para aumentar mi ego y que la gente entienda. Si yo hablo de zona 14, si hablo de vascular, si hablo del tercio medio, si hablo del mediocentro, que la gente me entienda qué es eso. Yo no necesito que digan, oh, ¿cómo sabe? Sino que yo necesito que mi audiencia entienda lo que le digo y el fútbol no deja de ser un deporte sencillo. El sobreanálisis del fútbol nos está invadiendo y muchas veces que lo maneja el director, muchas veces lo explica más fácil el director técnico que los mismos periodistas. Y en las ruedas de prensa uno ve periodistas compitiendo en conocimiento con directores técnicos o como dándole un examen de cuánto sé. El saber se difiere y entre más sencillo usted explique el fútbol muchas veces es mejor, porque su audiencia lo va a entender más. Usted tiene que explicar el fútbol, tanto como para José, el portero que está en este momento aquí en la urbanización donde yo vivo, como para el científico más prestigioso del planeta. Usted puede explicar el fútbol con un lenguaje absolutamente coherente, donde la meta sigue siendo 11 versus 11, disputando un balón para hacer gol y para que no le hagan gol como tal. Es una reflexión que quería hacer. De libros, entonces, Fútbol a Sol y Sombra de Eduardo Galeano. Les recomiendo muchísimo que se lean todos los cuentos y los libros que tiene Valdano, por ejemplo, Los 11 Poderes del Líder, que es un libro bastante entretenido. Juan Villoro, que es el escritor mexicano, les recomiendo Dios es redondo, es otra maravilla también de lo que es Latinoamérica y fútbol. De Eduardo Shakeri, que es un escritor argentino, les recomiendo casi todo. El fútbol, El llamado, Esperándolo a Tito, Lo raro empezó después. Sobre Diego Maradona les recomiendo el libro de Yo soy el Diego. Les recomiendo el libro que cuenta cómo la generación del 86 de Argentina logró el título de la Copa del Mundo de México en el 86, cómo fue la historia como tal. Aquí en Colombia les recomiendo a un gran amigo mío y colega, pero ante todo casi un hermano, que es Nicolás Samper, quien con Federico Arango escribieron El Bestiario del Balón. El Bestiario del Balón es un rechupete de humor con el fútbol colombiano de la década del 90. Se lo recomiendo mucho. De Hernán Peláez les recomiendo Nuestro Fútbol.
y el milagro del fútbol colombiano, que es la explicación desde los ojos de Hernán Peláez de todo lo que fue el fenómeno de haber asistido a 3 mundiales seguidos y el resurgir del fútbol colombiano en la década del 90. Jorge Barraza, el periodista argentino, le recomiendo El fútbol de ayer y de hoy. Es una reflexión muy bella porque a veces también decimos que lo de hoy no es bueno, sino que era chévere lo de antes, y ahí hay un debate muy, muy asertivo. Y el libro Pioneros, que son historias de ídolos de la Copa Libertadores, esto es de Jorge Barraza. Ricardo Silva, que se metió a escribir de fútbol en una novela hermosísima que se llama Autogol y cuenta el asesinato de Andrés Escobar como novela. Es hermoso ese libro, se lo recomiendo mucho, de Ricardo Silva. Todo lo que tenga la firma de Roberto Fontana Rosa, léanlo. Todo lo que tenga la firma de Roberto Fontana Rosa, léalo. Gonzalo Medina Pérez, que es un escritor antioqueño que escribió La sonrisa que partió de madrugada sobre Andrés Escobar. Todo lo que tenga la firma de Guillermo Ruiz, se lo recomiendo a nivel Colombia, todos los libros de Guillermo Ruiz. Si usted no es hincha de Nacional, pero quiere conocer la historia de Millonarios, léase el libro que hizo de Millonarios, léase el que hizo de Santa Fe, consulte el que hizo del Cali, téngalo en su biblioteca como periodista del fútbol. Guillem Balaguer, que es un catalán que ha escrito unos libros muy, 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 muy buenos sobre Pep Guardiola, sobre Messi, sobre Barcelona, se los recomiendo. Y por último, que lo dispuse aquí en mi listado, sin decir pues que estos son los mejores, pero son los que más referencio, el maestro Andrés Salcedo, que murió hace poco. Le recomiendo un libro que se llama El día en que el fútbol murió, que es una novela muy hermosa que hizo sobre Heleno de Freitas, que fue un brasilero que jugó en el Junior. Esas serían mis recomendaciones aquí, abusando de ustedes. No, antes de seguir con la pregunta de Alejo, yo personalmente te quiero agradecer porque yo no soy muy fan de la lectura y digamos, año tras año tengo este propósito de empezar a coger más este buen hábito, pero no encontraba, a mí lo único que me apasiona la verdad es el fútbol y no encontraba qué, y me acabas de dar una lista, la verdad, bastante extensa y se oye bastante interesante. Antes de continuar con la pregunta de Alejo, no sé si tú puedes pedirte el favor que compartieras, no sé, los mejores 10, 15 que tengas pues con el contacto de nuestro director y también nosotros hacerlo de pronto público en redes sociales, obviamente dándote la autoría, porque varios contenidos que me sonaron, unos sí los había escuchado, pero otros que no, y me parece que suena muy interesante. Alejo. Antes, Alejo, qué pena, y me le meto en su pregunta antes. Mateo, le voy a dar un consejo y aprovecho para que este consejo quede en toda la audiencia que está en este momento conectada con la emisora de la Universidad Sergio Arboleda. Usted decía, no tengo cultivado el hábito de la lectura. Un periodista que no lea, tiene que leer. Un periodista por sí, claro, tiene que leer, porque el que no lee, no escribe. Y un periodista que hable bonito, sí, habla bonito, se expresa bien, hace bien radio, hace bien televisión, pero la clave donde se conoce el talante del verdadero periodista es escribiendo. Y la única forma de escribir bien es leyendo. El que no lee, no escribe. Leyendo lo que usted quiera. Si se quiere leer las obras completas de Condorito o las de Dostoyevsky, bienvenido sea. Pero leer con pasión de lo que a usted le gusta leer de fútbol, devórese lo que quiera de fútbol. Tengo un archivo de PDF que le puedo regalar, si quiere se lo mando a través de Diego. Por favor. Tengo más de 15 libros de fútbol, la biografía de Mourinho, la biografía de Bielsa, la biografía de Cruyff. Unas cosas que, si a uno lo meten preso 5 años, le alcanza el tiempo para leérselo sin ningún problema. Estaría bacán. Pero, exacto, hay una frase que me dijo a mí un día un profesor o un jefe, no me acuerdo, que me decía que la mala ortografía es como el mal aliento, espanta lo que sea, y eso sí es muy cierto en cualquier ámbito y más en nuestra profesión. Entonces el consejo para todos es, hay que leer y hay que leer y hay que leer. Ok, bueno, Andrés, después de ese paréntesis sobre el tema literario como tal, yo quisiera desviar un poco el enfoque hacia el tema periodístico. Hablábamos de que el sistema del fútbol colombiano pues tiene mucho por mejorar. Yo siento que en el sistema no solo está el jugador, el técnico y la dirigencia, sino también estamos los hinchas y, como no, los periodistas, ¿no? Quisiera preguntarle a usted cómo siente el periodismo colombiano desde el ámbito deportivo en la actualidad y qué temas a mejorar pues le ve usted de su lado, ¿no? Desde su óptica profesional. Hay algo que me gusta mucho de los periodistas que tengo la oportunidad de compartir, muy jóvenes o estudiantes con los que hablo, y es la necesidad de prepararse desde el punto de vista de lo táctico. Veo muchos periodistas que hacen el curso de técnico, que les interesa meterse en las profundidades tácticas, pero eso va también de la mano de lo que les reflexioné ahorita, en el sentido de listo. Sabes mucho, está muy bien que lo cultives, pero ¿cómo lo vas a comunicar? Esa es la clave del asunto. Hay gente muy buena
nosotros nos criamos y nos acostumbramos a criarnos con que si solo existían 4 o 5 grandes gurús del periodismo del fútbol en Colombia. Entonces, nadie destronaba a Iván Mejía, nadie destronaba a Carlos Antonio Vélez, nadie destronaba a Hernán Peláez, nadie destronaba a, no sé, voy a poner a Weimar Muñoz si lo quieren poner, o a Oscar Rentería. Hoy en día sí han surgido nuevas generaciones, pero que no han tenido un impacto tan fuerte como estos señores, porque fueron los que sembraron muchas cosas, repito, con sus errores, con sus virtudes, pero hicieron historia. Yo no estoy diciendo que sea apasionado por Iván Mejía, que me encante, no, pero fueron tipos que hicieron historia en el fútbol, en el periodismo de fútbol de este país. Las nuevas generaciones me parece que se capacitan, me parece que se preocupan por ello, eso la verdad me gusta mucho, pero siempre me surge el interrogante de cómo lo comunican. Si lo comunican, repito, para que digan que ellos saben mucho o para que su audiencia entienda lo que están diciendo. Es gente que lo hace bien. Me preocupa haber copiado un poco en los últimos años ese modelo argentino de los programas de la tarde, donde el periodista en la mañana está de corbata y por la tarde lo visten de adolescente con tenis o como usted quiera. Yo me he visto con tenis, pero hacer un programa ya jocoso y jijiji, jujuju, jajaja, donde entran como periodistas y mutan como a payasos a veces. Entonces, ¿eso qué deja en el análisis como tal? Sigo viendo periodistas que están muy acomodados con lo que ocurre en el fútbol colombiano. Hay periodistas de nómina, hay periodistas en ese sentido agachacabezas o bachaquetas, y la función nuestra dentro del periodismo también es investigar y decir. Yo les hago la siguiente reflexión: el canal Caracol es el dueño de los derechos deportivos de los derechos de televisión de la Selección Colombia, y entonces yo bauticé en la sección a veces de deportes de Noticias Caracol como el reinado de los adjetivos. Sobre adjetivizar en el fútbol, en el periodismo es malo, el exceso de adjetivos, la omisión también. Entonces usted cada rato antes de un partido de eliminatoria, por ahí 3 o 4 fines de semana antes, veía extraordinaria presentación de Juan Guillermo Cuadrado y la prensa británica rendida ante los pies de Luis Díaz. Duván Zapata, el conquistador de Atalanta, se rinde ante los pies de la bota itálica. Y sí, pues hacían un gol y eso, pero nos vendían y nos inflaban los tipos que luego llegaban a la Selección Colombia y no le hacían un gol a nadie. ¿Y cuándo hemos visto la mejor unidad de periodismo investigativo de este país en este momento a nivel de televisión? La tiene el canal Caracol, la tiene Noticias Caracol, en cabeza de un grande de grandes que es Ricardo Calderón. Le recomiendo el último libro que escribió Diego Garzón sobre él, está en la Feria del Libro como lanzamiento, creo que es de Planeta. ¿Cuándo se ha visto que hagan un informe de investigación sobre la corrupción en el fútbol colombiano? Que investiguen lo que ocurre con la reventa de boletería, lo que hacen los dirigentes de la Federación Colombiana de Fútbol. ¿Por qué la Fiscalía no los investiga? ¿Dónde está el periodismo que se mete a eso? Desde Noticias Caracol no lo hacen porque tienen el impedimento, no moral, sino de negocio de los derechos de televisión. Entonces, tipos como Alejandro Pino Calat, como el programa La Titular, son islitas, oasis de esperanza donde ellos sí denuncian eso, pero por eso los van vetando y los van sacando. Periodista que le pregunte maluco a Yesurum, lo van sacando. En estos días hubo uno que le preguntó a ESPN, que me le quito el sombrero, Teo, no sé qué, se me va el nombre, exacto, y le opuso contra la pared, tome para que lleve. Espero que Teo no pierda su trabajo en estos días, ni que lo vayan sacando por ahí, pero a eso nos tenemos que enfrentar, y con eso tenemos que ser valientes, y tenemos que hacer un periodismo de fútbol investigativo donde denunciemos lo mal que se está manejando el fútbol en nuestro país, porque no podemos seguir agachando la cabeza al son de que me den 5 boletas para el partido en Barranquilla y me tomen 3 selfies allá. Ok, gracias, Andrés. Bueno, Andrés, ya para ir cerrando este espacio, quiero que usted nos hable de ese proyecto que usted creó y que usted dirige, que se llama La Tertulia Verdolaga, que es un programa web acerca de Atlético Nacional. ¿Cómo ha sido la experiencia de ese proyecto y ya cuánto lleva? La Tertulia lleva 4 años. Esto nace desde la inquietud de hacer periodismo independiente. Cuando ya uno pasó por los medios y ya no quiere uno estar como en los medios o algo, pues yo emprendí, fui emprendedor, y decidí crear algo que siempre veía en las tiendas y con lo que me crié, y es cuando uno se va a cualquier tienda. Eso puede ocurrir aquí en Medellín, como puede ocurrir en Bogotá, porque me crié mucho en Bogotá, y es cuando uno se va a hablar con las personas de la tienda y a tomarse unas polas allá y hablar de fútbol, y allá uno aprende mucho oyendo a los viejos. Y todavía se maneja algo que es maravilloso, que nos ha quitado mucho la cultura digital, y es hacer esto que estamos haciendo nosotros, y es conversar, tertuliar, y a mí la palabra tertulia me encanta. Entonces decidimos crear un programa web en vivo y en directo, todos los lunes a las 7 de la noche, era en ese momento antes de la pandemia, y empezar a traer directivos, jugadores, glorias, leyendas, exjugadores, lo que sea, hinchas del mundo atlético nacional, y conversar, invitarlos a una copa de vino y echar carreta un buen rato. Ya luego también le metimos unos podcasts de opinión como tal, pero mi idea era hacerlo ajeno al mundo de lo que es la radio, el informativo, y hola, bienvenidos al informe, Nacional ganó 3-0, no, nada de eso.
era hacer humanizar cada vez más los personajes, humanizar a ese jugador, humanizar a ese directivo y llevárselo hasta la sala de su casa o hasta a través de su celular a cualquier hincha. Este proyecto ha replicado, existe ya Tertulia Embajadora, existe Tertulia del Pereira, existe Tertulia del América, y son programas de hacer lo que se llama un periodismo que está asociado a una orilla, porque usted me va a decir, pero ¿usted cómo hace periodismo de nacional? Primero, la objetividad es un cuento barato que nos venden en las universidades. La objetividad no existe en el periodismo, no existe partiendo porque somos seres humanos que sienten, que viven, y que en ese momento, desde que sintamos, que lloremos, que nos alegre, ya la objetividad se pierde. Segundo, porque hay que dejar ya de lado ese tabú de que el periodista de fútbol no puede decir de qué equipo hincha. Eso era una cosa hace 20 años. Si usted es hincha de Millonarios, sí, yo soy hincha de Millonarios. Aquí la clave es cuando yo hago periodismo de Nacional, soy crítico de Nacional, respeto al Medellín, a Millonarios, pero obviamente también le meto mi hinchismo y tengo una responsabilidad como tal de hacer periodismo partidario, se llama esto. Yo hago periodismo por Nacional, primero porque noto que es un nicho bueno entregarle a la hinchada cosas que no han tenido haciéndole buen periodismo. Y segundo porque puede ser una idea de emprendimiento también buena para uno vivir y para generar ingresos. Y tercero porque me apasiona, y uno en la vida debe hacer lo que lo apasiona. Pues ahí estaba Andrés Ríos López. Andrés, muchas gracias por estar aquí con nosotros en este espacio de Fútbol Entre Parceros y que ojalá todo salga bien con su gran proyecto de la Tertulia Verdolaga, allá hablando acerca de Atlético Nacional y lo demás. Entonces, Andrés, un gusto habernos compartido en este gran espacio con Alejo, con Mate y con todos nuestros oyentes de la Sergio Radio y también de los podcasts de la Sergio. Sí, Andrés, pues por mi parte me despido, nos despedimos de ese gran espacio, así como usted nos ha invitado a leer sus proyectos y leer este tipo de libros, nosotros lo invitamos a que nos escuche por Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Fútbol Entre Parceros, y de verdad una opinión de una persona con la trayectoria que usted maneja, pues para nosotros sería muy importante, ¿no? De paso, pues también agradecerle por su tiempo y por las ganas con las que viene acá, ¿me entiende? Muy pocas veces no se ve que pues que los profesionales, pues con la trayectoria que usted tienen, se sientan tan cercanos a estudiantes como nosotros, y la verdad lo agradezco de primera mano. Muchas gracias. Sí, sumándome al agradecimiento de mis compañeros, a mí la verdad es algo que primero me deja mucho conocimiento, muchas cosas como le dije, sobre todo el tema de la lectura y los libros, y la verdad me quedé gratamente sorprendido porque pues es con lo que usted cerraba. Creo yo también con usted que uno no puede ser objetivo y digamos, por ejemplo, yo soy hincha del América, pero pues soy el primero que le cae. Ser hincha no quiere decir que todo lo que se haga en América está bien, o digamos, no sé si usted sea hincha de Nacional o Alejo que es del Junior y demás, y pues me parece también muy importante la primera parte de la charla que tuvimos, porque usted no le da miedo decir lo que, como usted dice, a muchos periodistas sí, que es que este fútbol dirigencialmente está muy mal. En verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, Diego, a usted por la invitación, Mateo, Alejandro, de verdad muy amables. Ya hubiera querido yo en la universidad hacer lo que ustedes están haciendo, que me dejaran hacer un programa, que lo pudiera hacer, que tuviera estas opciones tecnológicas, que me pueda sentar con otros dos parceros a hablar de fútbol y a compartir y a hacer periodismo. Ustedes ya están haciendo periodismo y eso es absolutamente valioso. Uno hace periodismo desde la carrera, uno no hace periodismo cuando recibe el diploma. Los felicito, toda mi admiración, los estaré escuchando, ni más faltaba, y de verdad muy amables, y entran ustedes en el grupo de parceros futboleros míos. Gracias, Andrés. Muchas gracias, Andrés. Feliz tarde.